Vamos a enfocarnos ahora en el tema, que es enfoque. Vamos a Mateo 28, 16 al 20 y luego también Hechos 1, del 1 al 11. Y vamos a ver que el plan de Dios es conquistar el mundo a través de los discípulos. La verdad que la vida de nadie es fácil, es corta para todo el mundo y vale la pena enfocarnos correctamente. Porque luego miramos para atrás y podemos lamentar no habernos enfocado o podemos gozarnos habernos enfocado correctamente. Así que todos necesitamos saber hacia dónde deberíamos avanzar en nuestra vida y por qué, cómo, cuándo y con quién. Eso es tan importante para cada uno, para cada familia y para cada iglesia también. Si no tenemos una respuesta apropiada, estamos estancados, no avanzamos hacia la meta. Existimos, pero no vivimos para lo trascendental. Estamos perdidos, sin rumbo apropiado. ¿Es esta tu vida? ¿La describe? ¿Tu meta para tu vida es legítima delante de Dios? Nosotros enseñamos aquí en esta iglesia a todos a vivir correctamente enfocados. Cada uno que sea un discípulo de Dios, que haga discípulos de Dios, los capacitamos y formamos a líderes y damos comienzo a casas de paz y a nuevas iglesias en lo posible. Trabajamos también juntos hacia la multiplicación para conquistar el mundo para el reino de Dios. Esto es estar enfocado. Y todo lo demás sirva para eso. Esta es nuestra vida. Recordemos lo que está escrito en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y también otra cosa, ¿te acuerdas del último mensaje? La vida del discípulo comienza con su arrepentimiento y el perdón de pecados. Y lo que es el arrepentimiento lo ilustramos con una hoja en blanco. ¿Te acuerdas de una hoja? En blanco pone arriba, mi vida para Dios. Y luego renglones vacíos y abajo una firma, la tuya. Eso es arrepentimiento. Dios irá rellenando el contenido de nuestras vidas, pero nosotros firmamos de antemano y dimos nuestro consentimiento a Dios de hacer lo que quiera y como Él quiera. Cedimos toda nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Por ello es Dios. Y por ello somos su creación. Y para esto nos ha salvado el Señor Jesucristo. Y todo cambió. Somos discípulos de Dios. Y acabamos justo, hace poco en las canciones, de expresar este compromiso por medio de esta canción. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Queridos, ya era tiempo de despertar, ¿verdad? Ya era tiempo de despertar y no dejar pasar los días y los años sin rumbo, sin propósito. ¿Y por qué vivimos así? Porque Jesús nos dio una gran comisión para vivir según su voluntad. O simplemente comisión, una comisión. Que por cierto para muchos es la gran omisión de la voluntad de Dios. Pero debería ser la gran comisión que aceptamos y llevamos a cabo con todo nuestro entusiasmo y fuerzas por amor a Dios y a los demás. Hoy recordamos la gran comisión. Es el discurso más famoso de toda la humanidad. El discurso que nos hizo renunciar a nuestras vidas para enfocarnos en hacernos discípulos de Dios. Y estas frases y palabras de la Gran Comisión no solo cambiaron nuestras vidas, sino el rumbo de cientos de millones de personas en toda la tierra. El mundo entero cambió, la historia cambió, el futuro cambió de este mundo. Esas palabras fueron tan poderosas por la persona extraordinaria que las pronunciaba.
Te recuerdo que fueron pronunciados por Jesús, al que habían crucificado, pero vivirá para siempre. Su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su victoria fueron en detalle anunciadas por los profetas de su pueblo. En las Escrituras hoy las podemos leer y comprobar por nuestra cuenta para ver por nosotros mismos que todo se había cumplido. El bebé de Belén lo llamaron Dios con nosotros porque lo era, Emmanuel. Y al final de su tiempo y en la tierra recordaba él a sus seguidores que siendo Dios estaría con todos nosotros hasta el fin del mundo. Emmanuel. Ese discurso trajo el primer mártir, Esteban, que entregaba con valentía su sangre para vencer con la luz del Evangelio las tinieblas de la religión ciega. Pero estaba ciega que crucificó al Mesías. Su sangre había regado la semilla del Evangelio en el corazón de Saulo de Tarso, que consentía en su asesinato. Y este se unió a la siguiente iglesia, la de Antioquía. Y de Antioquía fue enviado Saulo, ya llamado Pablo, a anunciar la libertad al carcelero de Filipo, el evangelio que trajo el sentido a la vida de la empresaria Lidia en Filipo. La primera ciudad de Europa, por cierto. El discurso de Jesús, que recordamos hoy, dio a millones de familias la única esperanza eterna, que es Jesús. La Gran Comisión creó puestos de trabajo, pero ya para que veamos las implicaciones. La Gran Comisión creó puestos de trabajo justos por medio de discípulos que obedecían a Jesús. La Gran Comisión de Jesús produjo derechos sociales innovadores por medio de sus discípulos. Martin Luther King, por ejemplo, era un predicador bautista que habló de este discurso, Tengo un sueño, que cambió parte de la historia también para la población discriminada en el mundo entero. También nos dio discípulos famosos, como por ejemplo el fundador de la Cruz Roja Internacional, la de las pocas instituciones que ahora mismo todavía son admitidas en Afganistán. La capacitación garantizada por Jesús empoderaba a la primera enfermera del mundo, no sé si tú lo sabes, que era evangélica. Inspiró a científicos, inventores de renombre mundial, formó a dotados artistas, músicos, actores internacionales. El último que se convirtió, Rambo. Discípulos de Jesús cambiaron la ética de la compra-venta y valores en el mundo financiero de las empresas. Discípulos de Jesús fundaron las primeras escuelas para niños y niñas y formaron educadores con los principios del reino de Dios. Y las barbaridades de las culturas fueron reformadas por discípulos de Jesús. Por ejemplo, en la India, la revolución fue tremenda, evitando la muerte de millones de mujeres, por ejemplo, o la venta de las niñas para la prostitución. El cristianismo apóstata, medieval y corrupto en Europa fue reformado por discípulos de Jesús. Si no estaríamos todavía como aquel entonces. Te pregunto, ¿eres tú un discípulo de Dios? ¿En qué sector de la sociedad estás haciendo discípulos? ¿Qué oportunidades te está dando Dios a ti, especialmente a ti? Fíjate en estas cosas. Y recordemos, todos ellos eran discípulos de Dios, entre otros motivos, porque Jesús había pronunciado esta gran comisión. Y esa es la circunstancia y este es el discurso. Vamos a leerlo en Mateo 28, 16 al 20. Dice así el discípulo, el apóstol Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Es decir, todo el tiempo y en todo lugar, hasta que Cristo vuelva. Y ahora, queridos, intentemos memorizar hoy los 4 Cs del discurso. Vamos a intentar recordarlo, ¿vale? Prestad atención. Primer punto es, somos capacitados. C de capacitados. Sin capacitación, ¿a dónde iríamos, verdad? Segundo, somos comisionados. No somos capacitados para cualquier cosa, sino para una comisión. Somos comisionados para ser discípulos. Estamos centrados. No estamos haciendo discípulos de cualquier forma, de cualquier manera, de cualquier tipo, sino estamos centrados en hacer discípulos que obedecen todo lo que Jesús ha enseñado. Seremos cuidados. 4 Cs, capacitados, comisionados, centrados y cuidados. A ver, entre todos, vamos a repetirlo. Capacitados, comisionados, centrados, cuidados. Otra vez. Somos capacitados, comisionados, centrados y cuidados. 4 Cs. Para recordarlo siempre, ¿vale? Así que otra vez vamos a detallarlo un poco. Somos capacitados por Dios para hacer discípulos. Jesús aseguraba, toda autoridad me es dada. Por eso somos capacitados. En los cielos y en la tierra. Id en el poder del Espíritu de Dios, además, también en el siguiente pasaje que vamos a leer. Segundo, somos comisionados por Dios para hacer discípulos. Porque Jesús mandó, id y haced discípulos, y voy a añadir de Dios, para que lo entendamos bien, de todas las naciones. Tercero, estamos centrados y por tanto unidos en Dios. No vamos cada uno por nuestro lado, no de cualquier forma. Son centrados en Dios y por tanto unidos, porque Dios es el centro, el que nos une. Estamos centrados y por tanto unidos en Dios para ser discípulos. Jesús concretaba y dijo, bautizándolos, después de haberles hecho discípulos, después de haberse arrepentido, convertido, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Seremos cuidados, cuarto lugar, por Dios para hacer discípulos. Jesús prometía, estaré con vosotros, el que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios nos cuida hasta que Él llame a su iglesia a su presencia y venga después con ella a juzgar el mundo. Así que, ¿recordamos los 4 Cs? Lo primero, capacitados. Segundo, comisionados. Tercero, centrados, cuidados. Es fácil, ¿verdad? Ahora, ponte en lugar de aquellos discípulos mirando a Jesús y escuchándole, después de todo lo que había pasado. No estaba en los planes de ninguno de los discípulos comenzar la conquista del mundo entero, y mucho menos con tan poca gente. Para no decir, con estos discípulos. Tú mira un poco atrás, donde estaban cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús resucitó. Pero Jesús insistía que había llegado el momento y que Dios lo haría posible. Eso es importante para nosotros cuando pensamos en nosotros. ¿En quiénes somos nosotros? Lo poco que somos. Si miramos nuestro pasado y pensamos que no estamos de ninguna manera planeando ni proponiéndonos conquistar el mundo, para nada.
Vamos a intentar llegar al día siguiente. Con esto ya nos creemos, haber conseguido cosas maravillosas, ¿no? Pero el otro relato lo encontramos en Hechos 1, del 1 al 11, y lo escribió el evangelista Lucas, y vamos a leerlo también. Y dice así: Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, tras darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que hace referencia al Evangelio de Lucas. Ahora escribe Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo, o los Hechos de Jesús resucitado. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, cosa que por cierto ya ha ocurrido, ¿verdad? Hoy uno cree y recibe el Espíritu Santo y luego es bautizado. Lo vamos a ver en Hechos 10. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra, queridos. No es cuestión de mirarte a ti, sino mirar a Cristo, al Espíritu Santo y al Padre, que garantiza todos los recursos necesarios para llevar a cabo semejante tarea imposible para el ser humano. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto ir. Esto ocurrió en Betania, fuera de Jerusalén, el Monte de Olivos, y el texto de Mateo 28 está en Galilea, anterior a lo que leemos en Hechos de los Apóstoles. Ahora, lo veamos con más detalle. El primer pasaje de Mateo 28. En primer lugar, hemos dicho, somos capacitados por Dios para ser discípulos. Y hemos visto que es Jesús, el Hijo de Dios, que nos capacita. Porque dijo: toda autoridad me está dada en los cielos y en la tierra. El Padre capacita, porque el Padre dio toda la autoridad al Hijo. Y el Espíritu de Dios nos capacita y empodera a todos los discípulos para ser testigos en todo el mundo. Porque dijo Jesús: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Queridos, todo lo que nuestro Dios se propone, lo hace posible. Eso es lo que tenemos que tener claro. Porque el alcance de su autoridad no solo está en el cielo, sino también, dijo, en la tierra. En todos los lugares en la tierra, esa autoridad alcanza todas las administraciones de todos los pueblos y de todas las ciudades, todos tus familiares y todos tus vecinos y cualquier carretera por donde tú vayas. Y cualquier necesidad económica que tú tuvieras o de sanidad también. Jesús sustenta toda la autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Podemos clamar a Él para que intervenga en lo que sea, si es para hacer discípulos. Sabemos que lo hará posible. No para cualquier cosa, necesariamente. Pero si nosotros realmente estamos centrados en hacer discípulos con todo lo que hacemos, cualquier cosa que pidamos por lo que estemos haciendo, Dios se garantice que Él va a usar toda su autoridad en los cielos y en la tierra para hacer posible que podamos avanzar, porque estamos haciendo discípulos, estamos centrados, estamos consagrados a Dios, nuestra vida le pertenece a Él, es suya, y Él sabrá cómo llevar a cabo su obra en nosotros.
Así nació el puesto de trabajo, por ejemplo, para algunos por medio de la tienda Oportunio, justo enfrente del local de nuestra iglesia. Una tienda muy especial, un lugar para hablar de Dios, para hacer discípulos. No tener dinero no era problema. No tener mercancía no era problema. No tener nave ni local no era problema. No haber montado antes ninguna tienda no era problema. No tener gente formada no era problema. No tener furgoneta no era problema. La pandemia no era problema. Dios siempre mostró su autoridad y nos dio soluciones. Algunos han sido hechos discípulos de Dios por medio del ministerio y algunos se congregan en la iglesia hoy en día. En segundo lugar, somos comisionados para Dios, para ir, no quedar de brazos cruzados, no solamente quedando orando, que es muy bonito, ¿verdad? Sino id y haced discípulos de Dios de todas las naciones. Así que, ¿cuál sería la estrategia? Queridos, enfaticemos esto. La estrategia de Dios para conquistar el mundo para su reino es ir y hacer discípulos. O sea, discípulos de Dios conquistan el mundo, haciendo discípulos. Esta era nuestra responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad. No esperar que vengan, sino ir. Buscar personas de paz, personas dispuestas a recibir el reino de Dios. Y repito, la estrategia de Dios son discípulos. La estrategia son personas que son discípulos como tú y yo. Son iglesias formadas por discípulos como la nuestra. Nosotros somos los instrumentos de Dios en la tierra. No le queremos fallar. Nos compró con su sangre para que le entreguemos toda nuestra vida como discípulos. Tercer lugar, estamos centrados y por tanto unidos en Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a vosotros, dijo Jesús. Jesús les inculcaba unidos a mí y por tanto entre vosotros, y en el poder del Espíritu de Dios, haced discípulos del mundo entero. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dirigen la conquista del mundo por medio de sus discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Recordemos, son los que escucharon la predicación para arrepentimiento y perdón de sus pecados. Creyeron en el Evangelio del Reino de Dios. Son discípulos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por ello, después de creer personalmente, como señal de obediencia y de pertenencia a Dios, son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este orden. No son bautizados como bebés, ni tampoco por finalizar unas clases para bautismo, sino por ser discípulos de Dios. ¿Por qué son bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque no pertenecen a ningún predicador, ni a ninguna denominación, ni siquiera cristiana, ni actúan por su cuenta. Pertenecen a Dios, son seguidores de Dios, obedecen a Dios antes que a los hombres, pero están unidos a todos los que también son discípulos. Son miembros comprometidos en una iglesia local. Porque el que no ama a los hijos de Dios, no ama a Dios. Y porque son bautizados en un solo nombre. Porque dice, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué son bautizados en un solo nombre? En tres personas. Porque Dios es uno. Una esencia, un Dios, pero tres personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, lo más llamativo de estos discípulos es su obediencia en todo lo que Jesús había enseñado. Aquí no hay discípulos que eligen como el menú, ¿no?
Hay un menú para todos. Hay una obediencia para todo el mundo. Todo lo que Jesús enseñaba, esto es la obediencia que hay que llevar a cabo en la vida. Hay que aprender cómo obedecerlo. Y Jesús enseñaba todas las Escrituras. Nos mandó vivir conforme a las enseñanzas inspiradas por los apóstoles que nos dejaron el Nuevo Testamento. Y por nuestra obediencia a Dios, no obedecemos, escucha, no obedecemos, por nuestra obediencia a Dios, no obedecemos a los falsos apóstoles que enseñan sus dogmas y las añaden a la Biblia. Porque los falsos apóstoles anulan con añadir a la palabra de Dios precisamente la palabra de Dios. Pero, ¿cómo hizo Jesús discípulos? ¿Cómo debemos hacerlo nosotros? Vamos a prestar atención en esta parte, porque voy a dar un vistazo cómo Jesús hizo discípulos y cómo hicieron los primeros cristianos discípulos y cómo hacemos nosotros discípulos, a ver si estamos bien enfocados. Jesús predicó el reino de Dios y el arrepentimiento para el perdón de pecados. Les aclaró el costo. En Lucas 14, versículo 25-27, dijo Jesús: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Les enseñó los valores, prioridades inamovibles de su reino en el Sermón del Monte. Les mostró el poder del reino sanando. Llamó a todos a seguirle como discípulos, a ser como él, imitar su carácter, imitar sus motivos, imitar su fuente de inspiración, imitar su amor, imitar su dedicación, imitar su vida de oración, imitarlo como evangelizador, imitar su esfuerzo, imitar su valentía, imitar su actitud, pues no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Imitar su forma de interpretar y obedecer a la palabra de Dios. Imitar su trato a sus discípulos, un poco lentos para entender también. Destacó los mandamientos principales para Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en Juan 15, amar a la iglesia como Jesús nos amó, dando la vida por nuestros hermanos. Resumiendo, ¿cómo es un discípulo? Hay una definición de un hermano que se llama Dietrich Schindler, es un compañero de ministerio, y acabo de comprar hace poco su libro y me impactó su cortísima definición de lo que es un discípulo. Es una persona de siglas FED. F de fiel a Dios, E de enseñable y capaz de enseñar, y D de disponible por vivir consagrado para el reino de Dios. Sencillo, ¿verdad? Repito, es una persona de FED, fiel, enseñable, disponible. Esto es un discípulo. Jesús llamó a algunos a ser sus discípulos para formarlos como líderes. Casi lo primero que hizo, el enfoque suyo era asegurar primero líderes. Llamó a 12. De los 12 llamó a 3 para una relación más intensiva. Llamó a 72 en Lucas 10. Además llamó a todos los interesados a ser sus discípulos, personas de cualquier edad o género, con la condición, como habéis escuchado en Lucas 14, de ser fieles, enseñables y disponibles, con las siglas FED, fieles, enseñables y disponibles. ¿Dónde hacía discípulos? Predicaba en las casas,
y públicamente y en cualquier ocasión hizo discípulos. ¿Cómo hicieron discípulos los primeros cristianos? ¿Y cómo debemos nosotros hacerlo? En Hechos 1, al principio fueron los 12 líderes los que hicieron discípulos por medio de la predicación del reino de Dios. A la vez influyeron en las muchísimas cosas donde se reunían, a la vez influyeron en las muchísimas casas donde se reunían regularmente los discípulos. Si tú lees Hechos 2, ves muchísimas casas donde se reunían los primeros discípulos. Bautizaron a los creyentes. En las casas y todos reunidos en público seguían las enseñanzas de los apóstoles, partían el pan por las casas, cuidaban de la comunión con todos, se mantenían firmes en las oraciones y fueron un testimonio impactante en Jerusalén y en gente de todo el mundo. Nombraron en Hechos 6 a 7 diáconos como entrenadores de la iglesia para que ésta tuviera siempre siervos y servicios eficaces para los necesitados. Fueron esparcidos por causa de gran persecución. Ahí predicaron y testificaron en los lugares públicos, en las casas, en el trabajo, en los mercados. En cada oportunidad predicaron el evangelio. Bautizaron a los creyentes y establecieron reuniones en casas, y de varias casas establecieron nuevas iglesias. En cada iglesia establecieron varios ancianos, y con diferentes nombres para los mismos cargos, pastores o obispos. O sea que ancianos en plural, y los mismos se podía ver también llamado pastores o obispos. Son las mismas personas, no son diferentes cargos en la Biblia, Luego lo que se ha hecho es otra cosa. Enseñaron, exhortaron directamente a los cristianos y también, muy importante, a través de sus líderes. Formaron líderes en las iglesias para discipular a cada miembro de las mismas. Formaron líderes y los reconocieron para enviar a nuevos misioneros a predicar en lugares vírgenes y plantar nuevas iglesias siguiendo la dirección del Espíritu de Dios. Buscaron en cada lugar casas con personas de paz, casas donde recibieron el reino de Dios, creyeron el Evangelio de Dios, recibieron el Espíritu Santo, los bautizaron otra vez y les enseñaron a obedecer toda la palabra de Dios. Así avanzó y se conquistó el mundo entero en muy poco tiempo. Recordemos, la estrategia de Dios son discípulos, son discípulos, son discípulos. Personas que tengan el perfil FED, fieles a Dios, enseñables, disponibles. Y entre todos, Dios llamó a algunos a ser entrenadores para la plantación de nuevas iglesias, la predicación, la evangelización, el pastoreo, la enseñanza y el diaconado. ¿Y tú crees que esta estrategia era eficaz? Pues mira, después de solo 10 años, el apóstol Pablo concluyó que había llenado todas las regiones entre Jerusalén y Roma con el Evangelio. Solo 25 años después de este discurso de Jesús en Mateo 28 y Hechos 1. Y sabemos que en todo el mundo se extendía el Evangelio por medio del etíope en África, por algunos apóstoles en la India, Europa, etc. El Evangelio se divulgó por medio de los creyentes comerciantes, refugiados políticos, los que tuvieron familiares en otras regiones. La estrategia eran los discípulos de Dios que hacían discípulos y funcionaba la multiplicación, queridos. Y la conquista del mundo se llevó a cabo. Ahora, ¿dónde estamos nosotros como iglesia? Somos la generación de Hechos 29, como alguno ha dicho. Hechos de los Apóstoles termina en capítulo 28, nosotros somos del capítulo 29, porque somos la continuación. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra estrategia o misión? La definición de nuestra iglesia es la siguiente: somos una iglesia misional, multicultural, que se multiplica estratégicamente.
que hace discípulos, que forma líderes, que aportan sus dones y recursos por amor y para la gloria de Dios. ¿Qué te parece? ¿Seguimos con el mismo enfoque de Jesús? ¿Seguimos con el mismo enfoque de los apóstoles, los primeros discípulos, o no? Y queridos, hoy propongo dar gracias a Dios y felicitar a los que son discípulos, que son líderes, por las casas de paz, por la multiplicación que ya hemos experimentado. Damos gracias a Dios y felicitamos a todos los que han hecho posible que seamos una iglesia misional, es decir, visible en todos los lugares por medio de ti y por medio de nuestro ministerio. Por medio de los discípulos somos visibles en nuestros lugares de formación, como la escuela, etc., en nuestros trabajos, en la sociedad que nos movemos, en nuestros lugares de ocio y de viajes, en la obra social, en el barrio de nuestro local, por medio de las redes sociales, por la transmisión de las celebraciones, como hoy, incluso teniendo uno allí dirigiendo desde la playa, pero haciéndolo. Por medio de las redes sociales, he dicho, por un número cada vez mayor somos conocidos por ser discípulos de Jesús, evangelizadores del reino de Dios. Y ellos saben que hacemos discípulos. Damos gracias a Dios y felicitamos a todos los discípulos que hacen posible que seamos una iglesia multicultural. Hay que tener voluntad para integrarse con otras culturas, tanto uno como el otro, el que se integra como el que lo recibe, y el que recibe se integra también, y el otro recibe. Hay que tener voluntad para integrarse con otras culturas. No es para gente egoísta. Damos gracias a Dios y nos alegramos porque nos estamos multiplicando estratégicamente. Establecemos estrategias fáciles para facilitar el discipulado y la formación de líderes según sus dones. Tenemos escritos, tenemos grabaciones, tenemos un ciclo, tenemos un programa. Colaboramos cada uno con nuestros esfuerzos y nuestros dones. Somos intencionales. Planeamos bajo la dirección del Espíritu Santo y como equipos ministeriales y nos dejamos corregir por Dios como quiera. Como todos los cristianos y muchos misioneros de buen ejemplo, trabajamos duramente para autosostenernos y para aportar todos los meses nuestros recursos. Invertimos gozosos en el reino de Dios. Damos gracias a Dios y felicitamos a los de entre nosotros que cursaron las 7 lecciones del nivel 1 del discipulado. Si lo has hecho, te felicitamos. Estás mejor preparado para discipular a otros y dirigir una casa de paz y realizar un estudio bíblico por descubrimiento. Y damos gracias a Dios y felicitamos a los que descubrieron ya sus dones y los están aportando en algún equipo ministerial. Hoy, por ejemplo, tenemos escuela dominical. ¿Por qué? Porque hay alguien que se formó durante muchos años en dar clases a niños. Acaba de estar medio sanada y ya está aquí y ya está dando clases para los niños de Hora Feliz. Y en todo este proceso continuo no estamos solos, queridos, y con eso voy a terminar. El cuarto y último lugar, Jesús nos aseguró que para la tarea de hacer discípulos seremos cuidados por Dios personalmente. Jesús prometía, estaré yo, Él, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos cuida hasta que Él llame a su iglesia a su presencia y venga con ella a juzgar el mundo. Así que vamos a ir concretando. Si aún no eres discípulo de Dios, es hora de que lo seas. Mirando atrás, es la mejor decisión que tomamos en toda nuestra vida y la más importante. Si quisieras ser un discípulo, si quisieras ser tú un discípulo, te invito a entregar ahora tu vida sin reservas a Dios. Recuerda que tu vida
es como una hoja en blanco y tú firmas tu completa entrega a Dios. Y te invito luego al final a orar con nosotros para entregar tu vida a Cristo. Pero tú puedes ya orar en tu corazón y Dios te escucha, sabe lo que estás pensando. ¿Qué tal tu preparación para ser discípulos? Si eres discípulo, ¿qué tal tu preparación para ser discípulos? ¿Has pedido a Dios que te dé una gran oportunidad de hacer discípulos en este próximo mes? ¿Has orado por ello? Pedid si os dará. Estás hablando a todos de Jesús para ver a quién podrías discipular. ¿En qué grupo de la sociedad tienes más acceso para hacer discípulos? Lo más importante en el discipulado es el seguimiento a los discípulos. ¿Sigues animando a tus discípulos? ¿Les sigues invitando a orar juntos, a hacer discípulos, a seguir formándoos? ¿Los amas? ¿Inviertes tu vida en ellos? Otra pregunta. ¿Eres tal vez una persona que podría ser un líder? ¿Eres fiel? ¿Eres enseñable? ¿Eres disponible? ¿Has aprendido a trabajar en equipo? ¿Quiénes son tus otros líderes en el equipo que están siendo formados por ti y que reciben tu ejemplo para crecer como líderes? ¿Qué te falta para experimentar una multiplicación de discípulos que hacen discípulos en tu experiencia? ¿Qué deberías hacer mejor para experimentar la multiplicación de líderes a través de tu esfuerzo? Otra pregunta. ¿Es tu casa una casa de paz donde se hagan discípulos? ¿Qué haría falta para que en tu casa de paz se multipliquen los discípulos? ¿Qué tendrías que hacer para ayudar a otros a comenzar una casa de paz? Más preguntas. ¿Cómo podrías contribuir a hacer discípulos no solo en el resto de la ciudad, sino en la provincia, en este país u en otro? ¿Has pensado en el potencial que son las personas de otros países? ¿Podríamos hacer discípulos de refugiados afganos, por ejemplo? ¿Podrías alcanzar a empresarios, porque tú tienes acceso, a músicos, a medios de comunicación, a universitarios, a personas mayores, a jóvenes, a clientes de nuestra tienda? Pide a Dios que te guíe a grupos no alcanzados. Y queridos, pidamos ahora mismo a Dios por nuestros discípulos, por los líderes y los futuros líderes, por las casas de paz, por la multiplicación, para conquistar el mundo para el reino de Dios. Y oremos primero con los que quieren ser discípulos de Jesús y todavía no lo son. Vamos a ponernos de pie. Vamos a recordar los 4 Cs. Somos capacitados, somos comisionados, somos centrados y somos cuidados.